y felicitémonos desde ya. Creo que en las 24 horas del día, los 365 días del año, pensando en el tema Malvinas y pensando en cómo defender y consolidar los derechos argentinos sobre las islas. Sí, bueno, yo creo que el 2 de abril debe ser un día de reflexión. La reflexión nos invita a hacer memoria, un ejercicio muy necesario, y por otro lado, creo que es un día, el 2 de abril, que nos llama a la unidad, a sostener una posición de unidad en relación con la cuestión Malvinas, con esta que decimos y efectivamente constituye nuestra causa nacional. La memoria involucra en este día principalmente a los caídos en la guerra de Malvinas, a sus familiares, familiares que hay que tenerlo muy presente, sufrieron y siguen sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Y por otro lado, es un día de homenaje y de reconocimiento a los veteranos de la guerra de Malvinas, a nuestros excombatientes y a nuestras veteranas, que muchas veces se las deja de tener en cuenta, pero el papel de las mujeres fue muy importante durante el conflicto del Atlántico Sur. Entonces, el ejercicio de memoria, sobre todo, tiene que estar asociado con pensar cómo podemos hacer hoy para honrar con nuestras conductas, con nuestras actitudes, con las decisiones que toma nuestro país a quienes dieron su vida o la pusieron en riesgo durante el conflicto del Atlántico Sur. También les decía, es un día de unidad, de llamado a la unidad. Yo estoy convencido que Malvinas es una causa que nos une y sin lugar a dudas es muy, muy importante que tengamos en cuenta que la forma de efectivizar nuestros derechos sobre Malvinas, sobre Georgias del Sur, Sandwich del Sur, la mejor forma es teniendo un proyecto compartido de país para poder recuperar el ejercicio de soberanía. Entonces, memoria y unidad. Ahora, el ejercicio de memoria, el ejercicio de unidad, no nos tiene que privar de construir esa unidad y esa memoria desde la verdad. Y aquí es donde viene una situación que ha tenido que ver con lo que ha ocurrido hoy, que no podemos dejar de callar, aun cuando genere confrontaciones de ideas y confrontaciones de posiciones. Y esto lo digo porque quien ha roto la unidad hoy y ha afectado nuestro ejercicio de memoria sobre la cuestión Malvinas ha sido el propio y mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei. Hoy ha dado un discurso que no ha sido un discurso de unidad, ha sido un discurso de división, en donde en ningún momento reclamó a los británicos ni los responsabilizó de nada a los británicos, y se encargó de atacar a compatriotas, un hecho que afecta a la unidad. Y hay que decirlo, esto es muy grave viniendo del presidente. Y por otro lado, el presidente ha incurrido en varias argumentaciones que son contrarias a nuestra política de Estado respecto a la cuestión Malvinas y que pone absolutamente en riesgo, en grave riesgo, a la posición argentina en relación con la cuestión Malvinas. Voy a señalar las dos más importantes. Sí, eso te iba a pedir, que señales exactamente qué es lo grave de lo que dijo el presidente, qué es lo que cambia con la posición tradicional argentina que han tenido todos los gobiernos argentinos hasta ahora, ¿verdad? Y que es la posición de la diplomacia argentina, más que de la diplomacia, la política exterior argentina. La política exterior. Por lo menos desde el año 65, desde que se dictó la resolución 2065. Yo te puedo decir también, con fundamento de causa, de por qué digo esto que te digo,
no solo es la posición que ha tenido la Argentina a partir de 1965 con esa resolución señera, la 2065, que este año se cumplen 60 años y que el presidente ni la mencionó. La posición argentina es uniforme, es una política de Estado que se ha mantenido coherente desde 1833, el mismo año en que los británicos usurparon las Islas Malvinas. Los pilares de nuestra política exterior en relación con Malvinas vienen de allí, de la actuación de Juan Manuel de Rosas, de la actuación del embajador argentino, representante argentino ante Reino Unido, que en ese momento era Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno. Ha sido invariable la posición argentina. Hay dos partes. Quienes habitan las Islas Malvinas son parte de un dispositivo de ocupación. La Argentina tiene derechos que provienen del utis possidetis juris. Hay una clara violación de la integridad territorial. Esos principios se han mantenido uniformes. Y hoy el presidente los ha violado, los ha roto. Porque el presidente, por un lado, dijo algo que la historia de la humanidad lo contradice, que es que solo cuando la Argentina sea una potencia vamos a recuperar las Malvinas. Eso es falaz, es una mentira. Es una mentira. Te voy a dar 3 ejemplos concretos para que quede claro que eso no es así. Panamá, pequeño estado, con pequeño territorio, pequeña población, con un montón de problemas propios de los países de nuestra región, consiguió en la década del 70 recuperar el canal que lo había usurpado la superpotencia mundial en el momento de mayor apogeo, Estados Unidos. No es cierto, por lo tanto, que los países para recuperar lo que le han robado tienen que ser poderosos, porque ahí juegan las condiciones internacionales. Segundo ejemplo, China cuando recupera Hong Kong no era la potencia, la superpotencia que es hoy, era un país que estaba intentando todavía salir de situaciones coloniales que había padecido durante largo tiempo, y que se habían proyectado hasta el momento mismo de la fundación de la República Popular China. El tercer caso, la República de Mauricio, respecto de la recuperación que en este momento está efectivizando del archipiélago de Chagos. Más chiquito todavía como país, en su tamaño, en su población, que Panamá, han conseguido recuperar el ejercicio de soberanía en una negociación con el Reino Unido y con Estados Unidos en la mesa. Sí, señor. Entonces, eso es falaz. Pero no es lo más grave. Lo más grave y es además que con una, ahí te agrego, Guillermo, con una acceso a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia muy importante y que puede ser, que es un antecedente clave y fundamental en el tema de Malvinas, ¿no? Totalmente, Tito, eso que vos lo decís desde la perspectiva del derecho internacional. De hecho, mira, la República de Mauricio primero fue, sostuvo una política muy activa en la Asamblea General de Naciones Unidas, consiguió resoluciones favorables, fue a la Corte Internacional de Justicia, consiguió una resolución favorable, y después fue de nuevo a Naciones Unidas, a la Asamblea General, para pedirle una resolución que intimara a Gran Bretaña a cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con esa opinión consultiva que el Reino Unido estaba desoyendo. Hizo todo un camino diplomático muy importante, lo cual rompe esa idea de que lo de Naciones Unidas no sirve para nada, que las declaraciones no sirven para nada, que algunos se encargan de agitar, entre ellos el propio presidente en el discurso del año pasado, el 2 de abril, hizo referencia a eso. Entonces, bueno, primera falacia de hoy del presidente, pero no ha sido lo más grave. Te decía, lo más grave fue el planteo de Milei de que lo que vale en relación con la cuestión Malvinas es la decisión de los isleños. Dijo, aquí lo que importa es el voto de los que pisan la tierra, así dijo. El voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Okay. Exactamente, con los pies en la tierra, sí. Es decir, la decisión de quienes viven en las Islas Malvinas. Y eso, que algunos pueden quizás
endulzarlo diciendo, y bueno, sí, es importante tener en cuenta la opinión de quienes viven allí. Bueno, hay que tener en cuenta que Milei lo que ha hecho es ponerlos como si fuera una tercera parte en la disputa de soberanía, es decir, rompiendo el esquema que la Argentina desde 1833 sostiene que esta es una disputa de soberanía entre dos estados, la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que no hay tercera parte, que los isleños son parte de un dispositivo colonial, que ha sido implantada esa población allí en las islas justamente para evitar que la Argentina pueda hacer valer sus derechos territoriales, y bueno, ha habilitado con esto Milei una política, que es la política por la que vienen peleando los británicos desde hace ya casi 2 siglos, que es encontrar un argumento a través del cual se transforme en ilusoria la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Esto es gravísimo. A ver, yo quiero decirlo con precisión, lo que voy a decir no es algo que resulte un exabrupto en mis palabras. Esto es traicionar nuestra causa nacional. Esto es violar la Constitución, que expresamente establece que la Argentina respeta el modo de vida de los isleños, no que les reconoce el derecho a decidir ellos si quieren o no ser argentinos, si quieren o no que las islas sean argentinas o británicas. Entonces, bueno, es muy grave esto que ha ocurrido hoy. Creo que con cabeza fría, pero con la pasión que nos da el actuar en defensa de nuestra causa nacional, tenemos que exigir que cesen estos actos de entrega de soberanía que está llevando adelante el gobierno que preside Milei. Ya que estamos hablando en términos, pongo políticamente, porque esto hay que hacerlo, ¿verdad? Lo que estás diciendo vos no solamente está en la Constitución, sino que fundamentalmente, vos dijiste muy bien, la resolución 2065 es señera. Y la resolución 2065 establece claramente que la Argentina y el Reino Unido, lo vamos a desarrollar después, pero quiero aprovechar tu presencia para ahondar en el tema político, de la historia política argentina, no tan vieja, casi reciente. La Argentina logra que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, todos los estados del mundo sentados allí, digan que la cuestión de Malvinas es una cuestión de soberanía y la tienen que resolver la Argentina y el Reino Unido. Y expresamente establece, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. Y esta palabrita, intereses, lo cuenta José María Ruda, que era el representante argentino en ese momento justamente y que llevó adelante las discusiones, fue motivo de una larga discusión y triunfó la posición argentina de poner intereses frente a la posición británica que quería poner deseos. Si la Asamblea hubiera decidido que todos los estados del mundo hubieran decidido que se debía atender a los deseos de los habitantes, el presidente, con lo que dijo hoy, tendría razón. No, la resolución dice intereses. Y lo interesante es que ¿quién logró ese hito para la política argentina? Nada más y nada menos que el gobierno de don Arturo Illia, ¿verdad? Con José María Ruda, un representante argentino, y teniendo de canciller a Miguel Ángel Zavala Ortiz. Digo, por si alguno cree que esto es obra o para el peronismo, para el radicalismo. Miguel Ángel Zavala Ortiz, y vos lo sabés mejor que yo, fue nada más y nada menos que comando civil en la Revolución Libertadora, en la Revolución del 55 contra Perón. Fue un antiperonista furibundo, furioso.
y sin embargo fue el canciller bajo cuyo mandato y bajo la presidencia de Arturo Illia se logró esta resolución tan importante para la Argentina. O sea que no es una cuestión, porque parece que Milei la trató hasta de zurda ahora a la vicepresidenta, que después te pregunto qué opinás del discurso. Pero digo para que quede claro, ¿verdad?, que esta posición de no atender a los deseos de los habitantes, sino a los intereses, es absolutamente firme y homogénea en todos los gobiernos de todos los colores de la historia argentina. Así es, Tito, así es, lo has descrito muy, muy bien. Es importante, como sé que esto está destinado también como clase para los alumnos, es importante que aquí visualicen que confluye la política exterior con el derecho internacional en estas temáticas. Nunca el derecho internacional está desligado, está desvinculado de aspectos políticos de la política internacional o de la política exterior. Pero justamente el derecho internacional lo que hace es establecer pautas de conductas que acuerdan los estados a los efectos de lograr los fines que se plantea la comunidad internacional. Entre esos fines está, por supuesto, la paz, está la cooperación internacional, pero hay un fin que particularmente a nosotros nos interesa, que es el de terminar con las situaciones de colonialismo. Es muy importante. La resolución 1514 del año 1960 es señera al respecto y establece pautas muy concretas la resolución 1514 respecto de la integridad territorial de los estados y de cuándo se aplica voy a tener que cortar. Epa, ¿qué pasó? Se nos fue el disertante. Tuvo que cortar. Bueno, seguimos en Al caer la tarde. Don Dardo Ramírez Erache, estabas escuchando atentamente lo que nos decía Guillermo Carmona. Así es. Hay un concepto muy claro que por ahí en el derecho internacional y en estas disputas no tenemos presente, que Carmona lo reivindicó y me parece de vital importancia, que es la consideración de que el pueblo que está en Malvinas, los habitantes de Malvinas, los Kelper, son un pueblo implantado. Sí, pues. Hay un pueblo originario, que ha sido el español, el argentino, que ha sido expulsado oportunamente y sustituido por este pueblo foráneo. En ese marco hay que entender cuál es el pueblo originario de Malvinas. Y desde luego esa implantación de habitantes por parte de Inglaterra tuvo su política y su objetivo en particular. Yo creo que eso es vital que en esta discusión y tener en cuenta lo que planteamos anteriormente en la conversación, la cuestión de intereses y no de deseos. Contame la historia de justamente cómo se descubrió Malvinas, cómo se habitó Malvinas, quién ocupó históricamente Malvinas y quién después cómo se produjo justamente la expulsión de la población argentina, llamémosle ya, era de las Provincias Unidas del Río de la Plata, todavía no nos llamábamos Argentina. Así es. Pero nuestra población fue expulsada por un acto de fuerza y fue reemplazada. A lo largo del tiempo se incrementó eso con población implantada por los ingleses. Por eso es lo que esa población no tiene derecho. No tiene derecho como pueblo autónomo ni reclamar ningún derecho en particular como pueblo. Bueno, la historia malvinera arranca desde el mismo momento de la conquista española, del descubrimiento. El descubrimiento mismo es un antecedente importante para la determinación del espacio territorial a través de la posesión y de la ocupación efectiva que se fue dando con el tiempo. El descubrimiento, desde luego, español, un descubrimiento que fue bastante convulsionado al principio. Vemos que los primeros avistamientos allá desde
desde la expedición de Magallanes Elcano, las determinaciones de las exploraciones del Atlántico Sur. España con una política de poblamiento y de asentamiento que al transcurrir del tiempo hace factible y posible. Y luego, después del proceso de descubrimiento y de conquista, hay un proceso de afianzamiento de los derechos argentinos sobre las islas a través de la herencia y la configuración del conocido derecho, el Lutis Possidetis Iuris, en el cual ya en la herencia española los rioplatenses también heredamos esa jurisdicción. Pero antes Dardo, primero, esto ya es de derecho internacional público, ¿no? Y tenemos que empezar en derecho internacional rige lo que no rige en otra rama del derecho, la famosa intertemporalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se aplican las reglas y son obligatorias las reglas de cada momento histórico. No podemos discutir un hecho, quién tenía razón jurídicamente en el siglo XV con las reglas actuales, o en el siglo XV con las reglas del siglo XV, en el siglo Tener XVII, en cuenta la convivencia de los los estados en el momento determinado que regían esas leyes. ¿Qué hizo cada uno en el momento en que regían qué normas? Y vos seguramente lo primero que le exigís, y por eso te vamos a pedir que nos cuentes, a los alumnos cuando hablan de justo título, es qué dijo el Papa. Desde luego, cuando descubrió qué hizo don Fernando VII cuando Colón le dijo: señor rey, descubrí algo que parece muy importante. Y esa cuestión que había que resolver de justos títulos, que comienza con una gran conflictividad entre España y Portugal, primero con las bulas papales y luego con las demarcaciones de derecho de gente que hicieron propiamente Portugal y España. Te interrumpo, esto es un por favor, programa por armado, favor, como si fuéramos hábiles directores de cine, poniendo escena. Entra en escena Guillermo Carmona de nuevo. Sale de escena Dardo Ramírez Brachi, entra Guillermo Carmona. Sí, Guillermo. Sí, disculpen que tuve un percance, ahora ya estoy. Sí. Estabas hablando de la resolución 1514 justamente cuando... Bueno, no, es una resolución fundamental que les recomiendo mucho estudiarla. Sí, pregunta para los alumnos que nos están escuchando, te digo... Pregunta de examen, diría yo. Exactamente, esta es pregunta... Sí, y les toca todo, y el que no contesta bien esta no aprueba. Bueno, la resolución 1514 es la que abre el proceso... En realidad ya venía abierto el proceso de descolonización, pero formaliza la apertura como objetivo de Naciones Unidas de contribuir al fin del colonialismo, ¿no? Y allí se considera muy especialmente la situación de el reconocimiento de un principio fundamental, que es el principio de integridad territorial. Sí, señor. Y se establece una salvedad. O sea, se reconoce a los pueblos el derecho de autodeterminación, a los pueblos que estuvieron sojuzgados. Ahora, ese derecho de autodeterminación que tienen los pueblos sojuzgados se aplica siempre que no esté involucrada la integridad territorial de un Estado, ¿no? Y que es el caso de Malvinas. Sí, señor. Es decir, un Estado que se apropió de parte del territorio de otro Estado. En esos casos, lo que las Naciones Unidas, el derecho internacional reconoce es una situación de excepción a la aplicación de el principio de libre determinación. Tengamos en cuenta, además, yo les dije que esta libre autodeterminación o derecho de autodeterminación corresponde a pueblos que han padecido, que han sido sojuzgados por el colonialismo. No es el caso de Malvinas. Sí, allí no hay ningún pueblo que haya sido sojuzgado. Los isleños son británicos, los isleños fueron introducidos allí para evitar la presencia argentina y repeler la presencia argentina, y los isleños además
han sido un dispositivo fundamental en el esquema de sostenimiento del colonialismo británico en las Islas Malvinas. Claro, yo suelo ocupar en este caso, Guillermo, te hago un aporte, perdón. El principio de autodeterminación fue establecido en defensa de los pueblos coloniales sometidos al colonialismo para las víctimas del colonialismo, no para los victimarios. Y en este caso, los kelpers son los victimarios. Exactamente. Bueno, eso explica perfectamente por qué lo que hoy ha dicho el presidente es un acto de traición. Porque violenta al derecho internacional, violenta a la Constitución Nacional y a la tradición diplomática argentina, a los pilares de nuestra política de Estado, porque atenta contra el interés nacional. Si nuestro interés es recuperar las Islas Malvinas, seguro, el camino no pasa por tener en cuenta lo que voten los isleños. Eso no cuenta. Ahora vos que conocés de adentro la Cancillería, estuviste ahí, fuiste funcionario, alto funcionario, justamente subsecretario de Malvinas. ¿Qué pasa en Cancillería? El presidente no les da bolilla, la gente... Le preguntaba ayer justamente al presidente los veteranos de guerra que se retiraron de Cancillería porque no les daban bolilla. ¿Existe todavía la Secretaría de Malvinas? ¿Hay alguien en Cancillería que se dedica al tema? ¿Asesoran al presidente? ¿Lo asesoran mal o no lo asesoran? ¿O el presidente no les da bolilla? ¿Qué es lo que pasa? Mirá la pregunta fácil que te hago. Que surge de la Cancillería, existe una Secretaría de Malvinas, Antártida, Política y Oceánica y Atlántico Sur, le alargaron el nombre que tenía cuando yo era secretario. Existe la Dirección de Malvinas. De lo que no hay ningún vestigio es de que esa Secretaría y esa Dirección de Malvinas y el resto de los organismos que dependen de esa Secretaría en materia antártica, en materia oceánica, estén haciendo algo en favor de la soberanía nacional. No hay vestigios de eso. No publican nada, no se sabe de su existencia. En absoluto. No hay protestas respecto de los actos de militarización. Desde diciembre del 2023 no hay ninguna protesta. No hay protestas de los actos de explotación en materia de recursos naturales por parte de los británicos y de empresas que están allí funcionando. Que son graves, ¿no? A pesar de que han habido grandes novedades, no ha habido protestas a las visitas de funcionarios británicos a las islas. No hay ningún tipo de gestión que se haya hecho en favor de el objetivo de recuperar. Yo te digo, Tito, con franqueza, creo que esto tiene que ver con que gente que está para cuidar los intereses británicos, no los intereses argentinos allí puesta. ¿Tan así? Y lo digo con mucho dolor, porque son compatriotas que se supone que deberían estar comprometidos con la defensa de lo nuestro, ¿no? En esto también hay un contexto general, que es que la Argentina hoy no tiene política exterior. Al decidir Milei que la política internacional de Argentina sea de alineamiento automático con Estados Unidos, con Israel y con sus aliados, entre los cuales principal protagonista de esas alianzas es Gran Bretaña. Inglaterra, sí. Argentina, lo que hace hoy el gobierno argentino, está ejecutando una política exterior de otros países. Hace pocos días publicó una nota en Clarín, un destacado, prestigioso internacionalista que es Juan Gabriel Tocatlián, quien hacía esta distinción. Hay países que tienen política exterior y hacen su política exterior, llevan adelante la política exterior que definen, que tienen, y hay países que no tienen política exterior, asumen como propia las prioridades de política exterior de otros países
y hacen la política exterior de esos países. Y es lo que está pasando en este momento en la Argentina. ¿Escuchaste el discurso de la vicepresidenta? No, no lo he escuchado, Tito. No. La verdad que he estado concentrado. Me parece que si te digo, creo que por más declamacionismo que leí algún titular de alguna nota, por más declamacionismo que haga la vicepresidenta, está claro que estamos ante un plan, están ejecutando un plan, que es un plan de entrega de soberanía, y me parece que las diferencias que en su momento ha planteado la vicepresidenta después en la práctica no se han concretado en nada. Ella rechazó, por ejemplo, el pacto Mondino-Lamy. Claro. Puso un tuit, después no hizo nunca nada en función de que el Congreso rechazara ese pacto, ¿no? Así que creo que lo de ella también es muy cuestionable. Sin embargo, realmente puntualizó varias cosas, ¿no? Primero, lo que hay que emprender un proceso de malvinización, que porque es un poco lo que vos dijiste al comienzo, es una de las pocas prendas de unidad que tenemos en el país, y fundamentalmente planteó lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Una alianza con los vecinos para proteger los recursos naturales de la zona, porque hasta ahora el gobierno no ha dicho absolutamente nada de todos los permisos, ni siquiera creo que lo conversamos contigo el año pasado, de los ejercicios militares que también están prohibidos por Naciones Unidas, de ese nivel en esa zona, y fundamentalmente en otros párrafos por ahí hace mención dada la situación de pobreza en la que está la Argentina, que suena crítica hacia su propio presidente, esto no es para la interna política ya, pero fundamentalmente lo que nos perdemos al no explotar los recursos naturales que podríamos estar explotando y que tenemos que cuidarlo, aun cuando no ejerzamos en la práctica la soberanía de Malvinas. Está bien, Tito. Está bien, ella es un exponente del pensamiento de la dictadura cívico-militar. Cuando ellos hablan de malvinización, hablan de una exaltación militarista, que yo no comparto. Yo creo que hay que honrar a nuestros caídos, reconocer con hechos concretos a nuestros veteranos y veteranas de guerra, no la exaltación de las decisiones que tomó la dictadura en relación con la guerra de Malvinas, que implicaron un gravísimo retroceso diplomático para nuestro país. Y por otro lado, si tiene ese tipo de iniciativas la vicepresidenta, bueno, que cite a los funcionarios al Congreso, que le pida explicaciones concretas a su socio político, ¿no? Al sí, pues, sí. Porque si no, viste. Sí, en realidad esa era la pregunta que pensaba hacerte, si esto podría eventualmente marcar un punto de inflexión, ¿no? Yo desearía que sí. Yo pensé que cuando la señora vicepresidenta planteó su rechazo al pacto Mondino-Lamy, que iba a hacer algo para dejarlo sin efecto. Es la vicepresidenta de la Nación y la presidenta del Senado. Ni siquiera exigió que fuera un funcionario de la Cancillería al Congreso a dar explicaciones. Desde que asumió el gobierno de Milei no ha ido ningún funcionario de Cancillería a dar explicaciones al Congreso por lo que están haciendo por Malvinas y lo que están haciendo en otros campos, ¿no? Entonces, la verdad que soy bastante pesimista en la posibilidad de que esto no sea parte de un juego de diferenciación en el internismo que se visualiza en el gobierno, ¿no? Yo desearía que no fuera así. Ojalá que no. Pero la verdad que hasta ahora no tengo ningún indicador de que esto responda a una impronta política que busca materializarse, ¿no? Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, señor. Gracias, Guillermo. Te comprometemos y vamos a seguir de cerca el tema, a ver cómo evoluciona justamente. Bueno, ha sido un gusto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Guillermo Carmona, hombre de Mendoza, ex subsecretario de Malvinas justamente y Atlántico Sur.
y